Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que dio inicio a la serie que ahorita se ha convertido en La Sensación. Y así es, como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de The Queen's Gambit o Gambito de Dama de Walter Tevis. Antes de comenzar, me gustaría decirles que esta fue una novela que se publicó inicialmente en 1983 y ahorita ha tomado una popularidad tremenda gracias a la serie que se hizo en Netflix, que de acuerdo a estadísticas de Netflix ha sido una de las series más vistas y las que ha tenido pues muchísima más popularidad en creo que casi toda la historia de Netflix. Y quiero mencionarles que en esta reseña nos vamos a centrar única y exclusivamente en el contenido del libro y en la novela. No voy a hablar nada de la serie porque una no la he visto y dos no quiero mezclar aquí como que dos medios y dos adaptaciones. Estoy segura que voy a ver la serie muy pronto, así que si les interesaría ver un video en donde haga una comparación o algo de diferencias entre la novela y la serie, me encantaría que me lo dejen aquí abajo y con gusto la podré tener yo creo que en unas semanas. Y bueno, ahora sí, pasando directamente a la historia, les quiero contar que Gambito de Dama nos cuenta la historia de Elizabeth Hammond. Ella es una niña que a los 8 años más o menos queda huérfana y la mandan a un orfanato. Entonces ella nos cuenta un poco cómo es la vida en este orfanato, qué es lo que hace, qué es lo que siente, cómo se lleva con los demás, que desde un inicio vemos que es una niña pues muy retraída, que por razones diversas no tiene mucha facilidad para hablar con otros y en muchas ocasiones ella misma prefiere estar sola y no interactuar mucho con los demás. Y al inicio de la historia nos cuentan cómo es su día a día hasta que finalmente en una ocasión en esta escuela ella llega a ver un tablero de ajedrez y al principio le llama la atención, pero obviamente no sabe qué es, ni cuál es el fin de esto, ni nada, pero le llama tanto la atención que le pregunta a una persona pues qué es y cómo es que funciona y ya esta persona así muy ásperamente le dice y poco a poco esta persona como que va tomando un poquito más de interés en la niña y también pues le llama la atención, entonces le dice qué es el ajedrez y le empieza a enseñar a jugar y a partir de ahí vamos a ver que nuestra protagonista Beth se da cuenta que el ajedrez le encanta y le fascina. No solo eso, sino que también es algo para lo que ella es muy buena porque poco a poco ella puede interpretar y ver casi en su mente todos los juegos y todas las posibilidades que podría hacer en el tablero. Y al inicio pues todo marcha muy bien, pero después vamos a ver que se va a presentar una situación en la cual a ella le van a prohibir jugar ajedrez y por unos años ella ya no tiene mucho contacto con este mundo, a pesar de que pues sigue teniendo un interés por este. Después, más o menos a sus 12 o 13 años, empiezan a pasar una serie de situaciones y cosas que la llevan a otra vez jugar ajedrez y en esta ocasión ya ella se lo toma muy pero muy en serio, empieza a estudiar estrictamente, empieza a competir y vamos a ver que poco a poco la gente empieza a darse cuenta de que ella es una niña prodigio, que tiene muchas habilidades para jugar ajedrez y no solo esto, sino que también es alguien que es muy competitiva y que está dispuesta a estudiar y a hacer lo que sea necesario para ganar. Es un libro que de verdad me gustó bastante porque vamos a ver cómo es que Beth comienza a jugar ajedrez y poco a poco cómo se va convirtiendo en esta mujer tan decidida y tan entregada a su pasión que es jugar ajedrez y no solo esto, sino jugarlo de la mejor manera y ganar. Y es un libro que de verdad me pareció interesantísimo porque nos permite conocer más del ajedrez, de la vida de una persona muy decidida que también pasa por altos y bajos, pero que siempre busca regresar a ese lugar que la hace sentir bien, que la hace sentir pues como en cierta sintonía con el mundo y que la hace explotar al máximo sus capacidades. Es un libro de verdad bastante bueno y se lo recomiendo mucho y ya voy a pasar directamente a comentarles qué fue lo que más me gustó y lo que menos me gustó del libro. Del lado positivo debo de mencionar los personajes, me gustó muchísimo cómo es que el autor crea a todos los personajes, en particular el personaje de Elizabeth o Beth me pareció muy pero muy bueno, siento que está muy bien trazado y que poco a poco vamos a ver ese crecimiento y esa madurez que empieza a alcanzar nuestra protagonista con el paso del tiempo, a medida que le toca vivir más y experimentar tanto de lo que puede pasar en una vida. Y por el otro lado también me gustó mucho cómo se delinean otros personajes secundarios o terciarios, podríamos decirlo, que no tienen tal vez tanta pues fuerza o tanto papel en la historia, pero que igual creo que están muy bien trazados, tanto su madre adoptiva como algunos de los jóvenes que la ayudan y también algunos de los competidores que en algunas ocasiones no son mucha competencia, pero que en otras verdaderamente la retan a sacar lo mejor de sí.
Y de verdad me gustó muchísimo la construcción de personajes, creo que estuvo muy bien realizada, así que puntos extras por eso. Otra cosa que también me gustó mucho fue el ritmo con el cual se desarrolla la historia. Creo que el autor lo hace de maravilla, no se siente ni que sea muy apresurada ni que sea muy lenta. Mantuvo un muy buen ritmo en donde en ocasiones vemos que pasan muchos meses o años que casi no se narran y en ocasiones nos enfocamos mucho en una partida o en pocos minutos, pero genuinamente siento que el autor hizo un muy buen uso de todas las cuestiones temporales y eso también es algo que me gustó bastante. Además de esto, debo decir que el ambiente también está bien hecho, a pesar de que siento que no es un punto tan fuerte como en sí la construcción de personajes y como ya les dije, la cuestión temporal. Creo que también el ambiente está bien realizado. Y ya para concluir del lado positivo, también quiero mencionar que es un libro muy enganchante y muy entretenido. Yo lo empecé a leer un día en la noche y para el día siguiente, más o menos en la noche, ya lo había terminado. Es una historia que me enganchó, me atrapó, quería saber qué pasaba con Beth, con los personajes, con en sí todas las situaciones que le pasaban y de verdad es un libro que les recomiendo. Ahora pasemos al lado negativo, que en realidad debo decirles que no encontré nada muy malo con esta historia, simplemente fueron algunas cosas que siento que pudieron haber sido un poquito mejor o que a mí me hubieran gustado que fueran distintas o un poquito distintas, pero aún así creo que el libro está muy bien hecho. Y una cuestión que no me gustó mucho fue el final, se me hizo un poco abrupto. De hecho, me pasó que estaba pues ya leyendo casi las últimas páginas, estaba leyendo una partida muy importante y vi que le quedaban como 10 páginas al libro y dije, no, no puede ser que le queden 10 páginas y todavía no me van a concluir la historia en 10 páginas. Entonces sentí que el final fue un poquito abrupto. A pesar de eso, debo decir que el final me gustó esa escena final y la frase final me gustó bastante, siento que representa muy bien la historia y a nuestra protagonista. Como les digo, el autor siento que lo construye muy bien y lleva a este personaje de la mano por toda la historia, entonces muy bien por él. Y pues por eso diría que es un buen final, pero se me hizo abrupto. Por otro lado, debo decirles que también este libro en sí, pues yo diría que como el 50 o 60% de este libro son puras cosas de ajedrez, son puros juegos, estrategias y en sí descripciones de las jugadas. Esto en sí no tiene nada malo, es un libro sobre ajedrez, es un libro en donde la protagonista está obsesionada con el ajedrez y casi casi es su vida, entonces no veo que sea algo negativo, pero debo decir que para personas que no tengan conocimiento de ajedrez o que de plano hayan jugado muy pocas veces, como yo, puede ser un poco confuso o difícil de entender o seguir en su totalidad. Les cuento que yo he jugado ajedrez un par de veces, la verdad es que solo me sé las reglas muy básicas y nunca he jugado bien ni lo domino mucho, entonces la verdad es que yo en muchas ocasiones no entendía todas las jugadas, simplemente las leía y como que medio me imaginaba lo que estaba pasando, pero no sabía con certeza. Y siento que si alguien no sabe ajedrez, por ejemplo, si no sabes el nombre de las piezas o cómo se mueven, puede ser muy, pero muy difícil entender algunas cosas. Y lo que me sorprende, y aquí me voy a ir a otro lado porque les digo que es algo que me gustó, es que siento que aunque uno no entienda muy bien las jugadas, la obra está tan bien hecha que uno está más interesado en saber qué va a pasar con nuestra protagonista y cómo, y el autor crea una tensión y una emoción que medio se te olvida que no entiendes bien qué está pasando y sientes pues como que esa adrenalina que siente nuestra protagonista cuando está jugando. Entonces, del lado un poco negativo podemos decir que hay muchísimo ajedrez y que si no tienes conocimientos de este juego va a ser un poco difícil seguir la lectura, pero por el lado positivo siento que la historia está tan bien hecha y en sí pues las emociones se sienten tan a flor de piel que es un libro que se disfruta mucho incluso si no conoces mucho del ajedrez. Y ya para terminar, el último punto que quiero decir es que también en algunas ocasiones sentí que el autor repetía mucho algunos tics de nuestra protagonista, que sé que probablemente es parte de la caracterización, pero en ocasiones se me hacían un poco repetitivos porque en el libro constantemente nos mencionan que nuestra protagonista cuando estaba nerviosa o cuando se sentía un poco insegura, pues se ponía las manos sobre las mejillas o salía a caminar o de repente se estresaba o usaba ciertas cosas para desestresarse. Y siento que, como les digo, por un lado es parte de la caracterización y creo que es muy propio de la protagonista, pero en algunas ocasiones se me hizo un poco exagerado. Y bueno, eso es lo único que les quería comentar del lado negativo. Como les digo, no fueron cosas así horribles, sino que simplemente fueron cositas que creo que pudieron haber estado un poquito mejor. Y bueno, me gustaría concluir esta reseña mencionándoles algunos de los temas que me llamaron la atención y que siento que podrían interesarles en caso de que quieran leer la novela. Uno de ellos es que esta novela me permitió conocer un poquito más del mundo de ajedrez. Debo decirles que yo conozco a varias personas que juegan ajedrez
ya sea por hobby o un poquito más en serio, pero al fin no conozco a ningún profesional. Y me llamó mucho la atención porque a pesar de que yo ya tenía ciertos conocimientos de pues lo que se hacía relacionado con el ajedrez, en esta ocasión y con esta novela tuve la oportunidad de ver genuinamente qué es lo que pasa, cómo se llevan a cabo los torneos, los campeonatos, dónde se hacen las competencias tanto nacionales como internacionales, y siento que pudimos conocer un poco más de todo este mundo del ajedrez, también no solo en sí las competencias, sino cómo se estudia el ajedrez, quiénes son las personas expertas y cuáles son todos los medios por medio de los cuales uno puede adquirir este conocimiento, ya sea pues por revistas, por clases, por competencias, por otras personas, etcétera, ¿no? Se me hizo muy interesante cómo nos planteó todo este mundo y cómo también poco a poco nos daba un poquito de historia de algunos de los grandes jugadores y también de algunas de las jugadas maestras. Entonces se me hizo un muy buen libro para conocer un poquito más de este mundo, y si les interesaría conocer, como ya les comenté, un poco más de cómo se juega el ajedrez, desde cuándo, cómo, dónde y demás, creo que esta es una muy buena novela. Otro tema que me gustó mucho, como ya les comenté, fue en sí el crecimiento y la madurez del personaje y también cómo se fue perfilando su carácter o su personalidad. Como ya les comenté al inicio, nuestra protagonista empieza en una situación no muy favorable o no muy buena, y a pesar de que con el tiempo cambia su situación y pareciera que en sí su vida mejora, siempre hay ciertas cosas que no la acaban de convencer o que la acaban de llenar. Tiene ciertas ideas sobre la vida que no necesariamente son las que se reflejan en la sociedad, y me gusta cómo poco a poco vamos viendo cómo ella va madurando, va aprendiendo del mundo, va aprendiendo de ciertas cosas. También cómo en ciertas ocasiones ella tiene oportunidad de conocer lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que siente que vale la pena y lo que no. Y a pesar de que ella está muy, pero muy centrada en el ajedrez, ella misma sabe que eso es lo que la hace feliz, entonces que si se quiere dedicar única y exclusivamente a eso es a lo que va a dedicarse, y me pareció muy buena como ver esa convicción tan fuerte de alguien tan joven por un tema y por una pasión que le interesaba tanto. Entonces fue algo que me gustó mucho ver. También a lo largo de la historia vamos a ver que Beth pasa por momentos difíciles y por altos y bajos, y en algún momento sí cae muy pero muy fuerte, y ella misma tiene que levantarse, tiene que darse cuenta que está en un punto feo y que si no se cuida se va a perder. Entonces me gustó cómo el autor retrata esta situación, qué es lo que conduce a que ella llegue a este punto y cómo es que logra salir de ahí, y eso también fue un punto que me gustó bastante. También otra temática que me gustó fue en sí cómo se habla del hecho de que ella sea una mujer en un mundo mayoritariamente de hombres, y me llamó mucho la atención porque a pesar de que no es un tema prevalente en la historia, sí el autor hace varios guiños a algunos puntos en donde constantemente le preguntan: ¿y por qué te gusta el ajedrez si eso es para hombres? ¿O cómo te sientes siendo la mujer que está jugando y derrotando a los hombres? ¿O cuál es tu opinión sobre X o Y cosa? Y en algunas ocasiones ella misma pues se frustra porque dice: es que ¿qué tiene que ver el hecho de que sea mujer? O sea, ya déjenme jugar ajedrez y háganme preguntas que estén relacionadas con lo que me interesa, que es el ajedrez. No que si cómo me he visto, que si me gustan los niños o no, que si esto, el otro, ¿no? Entonces me gustó cómo el autor hizo esa cuestión de mencionar el sexismo dentro de estos lugares y de estos ámbitos, y al mismo tiempo darle la fortaleza a nuestra protagonista de decir: pues sí, soy una mujer, pero a pesar de eso, pues yo puedo jugar ajedrez, y no deberíamos de hacer diferencias entre las personas simplemente por su sexo. Entonces fue algo que también me gustó bastante y que le agradezco mucho al autor que haya hecho un hincapié en eso, porque yo soy ingeniera mecánica y también me han hecho esas preguntas. Entonces cuando se la hacían a ella me sentía muy identificada, porque es algo que siempre que una mujer se va a estos ámbitos o áreas o profesiones un poco más dominadas por hombres, siempre viene la pregunta de por qué y por qué y por qué, y creo que deberíamos de dejar de hacer esas preguntas y simplemente aceptar que todas las mujeres nos podemos desarrollar en las áreas y profesiones que creamos más convenientes. Y otra temática que estuvo muy bien abordada en este libro, o al menos eso sentí yo, fue el tema de la creatividad, el talento y el estado de flow, como lo denomina el psicólogo Mihaly. Y bueno, les cuento que a lo largo de este libro vamos a ver que en sus inicios Beth determina que es buena para el ajedrez, pero ella no solo se conforma con ser buena, sino que en realidad es alguien que se pone a estudiar muchísimo y a pensar constantemente en cómo es que puede mejorar su juego. Y eso es algo que me pareció muy, pero muy importante, porque a pesar de que ella sí se considera alguien con habilidades un poco superiores,
que captó inmediatamente las reglas y empezó a jugar a un nivel muy alto desde el inicio, sí vemos que no es alguien prodigio nada más porque sí, sino es alguien que se ha ganado ese término de ser prodigio gracias a que se la pasaba estudiando 4, 6, 8, 10, 12 horas al día, se la pasaba pues practicando muchas de las jugadas que hay, jugadas que ya se han hecho, viendo el tablero en sí, compitiendo con otras personas y siempre pensando en cómo mejorar su juego y cómo generar mejores estrategias y mejores jugadas para derrotar a los otros. Es algo que me gustó muchísimo porque siento que a veces la gente piensa como que, ay, esta gente que simplemente tiene un don y al final vemos que no es así. Esta gente que parece que tiene un don a la que todo se le facilita, no es que en realidad se les facilite tanto, sino que en realidad hay horas y horas de estudio, trabajo y práctica detrás. Entonces me gustó mucho cómo es que el autor representa todo esto. Esta es una temática que me llamó mucho la atención porque yo en los últimos meses y años he leído un par de libros relacionados con esta temática. Uno de ellos que les recomiendo mucho es el de Outliers o Fuera de Serie de Malcolm Gladwell y recientemente leí uno que se llama Talent is Overrated o El talento está sobrevalorado, que hablan justamente de eso, ¿no? De que muchas veces la gente piensa que hay gente que tiene un IQ muy alto o que tiene cierta aptitud o habilidad simplemente nata, y a pesar de que sí hay gente que tiene ciertas facilidades, al final a esa gente que vemos que está desarrollándose en el nivel más alto con los expertos, con los campeones, que están en las mejores competencias, en los mejores torneos, aquellos que muestran un desempeño superior y que de verdad se distinguen muchísimo por ser expertos y los mejores en su rama, suelen tener muchísimo trabajo atrás que en ocasiones uno no ve o no siente y dice, ay, simplemente tienen talento, pero en realidad no, no es tanto el talento, es todo el trabajo y la chamba que hay detrás. Entonces, me gustó muchísimo este libro, como ya les comenté, tiene muchísimas temáticas más, además del ajedrez, es en sí cómo buscar tu camino, tu pasión, cómo encontrar eso que genuinamente te mueve y te hace sentir en paz y que te hace olvidarte de todo y simplemente concentrarte, cómo es que también en la vida se van a presentar ciertas situaciones difíciles y precisamente por esto es importante que uno tenga control de sí mismo y salga adelante y busque estrategias para no caer otra vez en esos momentos oscuros y difíciles, cómo interactuar con otras personas y en sí es una historia verdaderamente enganchante, adictiva, que está muy bien realizada, tiene una muy buena construcción de personajes y yo genuinamente se las recomiendo mucho. Debo mencionar que esta historia también trata otros temas que ya no voy a mencionar porque ya este video está muy largo, pero habla también sobre la adicción, tanto a ciertas pastillas como también al alcohol. Habla también mucho de la soledad, de la introversión, del desapego de algunas personas y cómo esto puede tener efectos en nuestra salud. También habla mucho del apoyo que se puede brindar entre gente de la misma, pues, profesión, ámbito o cuestiones así, porque en este caso vamos a ver que a Beth le ofrecen ayuda a varias personas y esa ayuda le es muy valiosa para salir adelante y lograr cosas mejores. Y finalmente también otro tema que me llamó mucho la atención fue cómo se habla levemente del apoyo que algunas instituciones o gobiernos dan y cómo es que eso puede llevar a que algunas personas pues florezcan y en realidad puedan alcanzar su máximo potencial. En este caso se menciona que los rusos, por ejemplo, invierten mucho en que las personas se hagan expertas en el ajedrez y eso hace que tengan a unas de las mejores personas en este ámbito porque simplemente tienen mucha oportunidad y muchas opciones para desarrollarse plenamente. Y este tema no se menciona en el libro, pero a mí me dejó pensando esta novela en qué pasaría si las organizaciones y los gobiernos en realidad invirtieran dinero, tiempo, recursos e infraestructura para apoyar a estas personas que tienen un interés tan fuerte por una u otra área, un deporte, una profesión, un hobby o lo que sea, y cómo es que tal vez eso podría ayudarlos a sacar lo mejor de sí y en sí que la sociedad sea mejor. En fin, ya me fui por donde no debía, pero bueno, esta fue la reseña de este libro. En realidad fue un libro que me gustó mucho, como creo que pudieron apreciar por la reseña. Y pues si lo han leído o si han visto la serie, me encantaría que me cuenten qué les pareció, ustedes qué opinaron, compaginaron con algunos de los temas que les mencioné o a ustedes les llamaron la atención otros. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.